Muy buenos días, tardes, noches, con todos los videntes que estén viendo la siguiente presentación. El tema de esta presentación será acerca de un prototipo que represente la cinemática de una partícula. Esta presentación estará a cargo de mi persona, Alan Ochamin, que pertenece al NRC 8603 de la asignatura de física. Bueno, pues, continuando con la presentación, obtenemos el objetivo general que se va a abordar en toda esta presentación, el cual se enfoca en analizar y determinar la cinemática de la partícula a través de un prototipo. Este que posee 5 tramos donde se demuestran los movimientos rectilíneos, movimientos circulares, tiros parabólicos, coordenadas normales y tangenciales y coordenadas cilíndricas. Bueno, pues así comenzaremos la introducción con un marco teórico. En este caso, procederemos a iniciar con los movimientos rectilíneos. ¿Qué es un movimiento rectilíneo o la cinemática rectilínea? Es la cinemática rectilínea es aquella que estudia el movimiento en trayectorias rectas, de ahí viene su nombre. Bueno, pues dentro de la cinemática rectilínea se observan los siguientes movimientos: el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o también conocido como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y también el movimiento rectilíneo variado o acelerado. En el primero de ellos, el movimiento rectilíneo uniforme o MRU tiene su velocidad constante y su trayectoria es una línea recta. Es decir, que como su velocidad permanece constante, su aceleración será igual a cero. En el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado o MRU-V, su trayectoria será una línea recta y su aceleración permanecerá constante. Esto implica que la velocidad aumenta o disminuye de manera modular y de forma uniforme. Así pues, en el caso del movimiento rectilíneo variado, ya existe una variabilidad en todas sus variables, dado que en este caso su aceleración podrá ser variable dependiendo de la variación de tiempo, la variación de velocidad con respecto al tiempo. Una disculpa. Continuando, las fórmulas que se aplicarán en estos movimientos. En el caso del MRU podemos ver que la posición será igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Como hemos mencionado antes, la velocidad permanecerá constante y la aceleración será igual a cero o nula. En el caso del MRUV, esto ya tiende a cambiar, dado que la velocidad será igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La posición será igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y en este caso la aceleración permanecerá constante. En el caso del MRUV o el movimiento rectilíneo variado, eh, los parámetros variarán dependiendo de las fórmulas o de las ecuaciones dadas según el problema planteado. Bueno, pues continuaremos con los movimientos curvilíneos, que es en la cinemática curvilínea. Se define el estudio del desplazamiento de la partícula en trayectorias circulares. En este caso, los movimientos curvilíneos se pueden, se pueden expresar de la siguiente manera. En principio tenemos el movimiento circular uniforme, o MCU, el movimiento circular uniformemente variado o acelerado, que se representa con las siglas MCU-V o MCU-V, o perdón, MCU-A, y el movimiento circular variado, MCV. En este primero, en el MCU, su velocidad angular es constante, y esto implica que se describen los ángulos iguales en tiempos iguales. En el caso del movimiento circular uniformemente variado, su aceleración angular será constante y en el vector velocidad será tangente en cada punto de la trayectoria, y además este variará uniformemente su módulo. Y en el caso del movimiento circular, su aceleración angular será variable y dependiendo de la velocidad angular y el tiempo, o también mencionado anteriormente que este dependerá de las ecuaciones formuladas en el problema. Las fórmulas a aplicar en este movimiento son las siguientes. En el MCU podemos obtener la posición angular será igual a no, perdón, la posición angular inicial más la velocidad angular por el tiempo.
En este caso, la velocidad angular será constante y la aceleración será cero. En el MCUV, la posición angular será igual a la posición angular inicial más la velocidad angular por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. En el caso de la velocidad será igual a la velocidad angular más la aceleración angular por el tiempo y la aceleración angular permanecerá constante. Por otro punto también tenemos el tiro parabólico, el cual es un movimiento que transcurre sobre un plano XY. En el caso de la velocidad inicial se descompone de la siguiente manera. La velocidad inicial en X será igual a la velocidad inicial por el coseno de alfa y la velocidad inicial en Y será igual a la velocidad inicial por el seno de alfa. Así pues también se conoce que las componentes en el tiro parabólico, sus componentes horizontales serán referencia al MRU o el movimiento rectilíneo uniforme y sus componentes en el eje vertical o en el eje Y se realizarán con referencia al movimiento rectilíneo uniformemente variado. También tenemos las coordenadas normales y tangenciales, que en estas existen dos que se mencionó, el normal y el tangencial. El eje tangencial es tangente a la trayectoria de un punto específico y la normal es perpendicular a una trayectoria. Cada uno de estos ejes tiene un vector unitario que define su dirección, es decir, para qué lado se está moviendo el vector. Y también que sería el vector unitario de la tangencial. Por otro lado, también tenemos las coordenadas cilíndricas, que este explica que el sistema de coordenadas cilíndricas es muy conveniente en aquellos casos en que se tratan problemas de simetría, ya de tipo cilíndrico o azimutal. Así pues, también se trata de una versión en 3 dimensiones de las coordenadas polares de la geometría analítica plana. En este caso, la coordenada radial es definida como la distancia del punto P sobre el eje Z. Esto bien a la longitud de la proyección del radiovector del plano XY. En el caso de la coordenada azimutal, se define como el ángulo que forma en el eje X y la proyección del radiovector del plano XY. Y por último, la coordenada vertical o la altura, que será definida como la distancia con signo desde el punto P al plano XY. Bueno, pues con esto continuamos con el desarrollo del prototipo de la cinemática que representa la cinemática de la partícula. En cuanto a los materiales a utilizar en este prototipo, los materiales de construcción fueron un cartón, un tubo de plástico, espuma flex, cómics, hilos y una tapa de botella. Así pues también los materiales de ensamble fueron la silicona, cinta adhesiva y un poco de plastilina. En el caso de los materiales de corte, se utilizaron tijeras, un cúter o estilete, una regla y un compás. Y los materiales de ejecución son las canicas y dominós. Bueno, pues en el procedimiento de armado, en primera instancia, se coloca la base de espuma flex y en la parte derecha se introduce en el tubo de plástico. Esto ya realizado de una manera previa, un agujero en ese sitio. Así pues también se utiliza un poco de plastilina para reforzar este agujero. Eh, en segunda instancia, se procede a colocar los soportes de las demás piezas en el tubo de plástico, es decir, embuirlas eh, alrededor del tubo de plástico. En tercera instancia, se toma la pieza con forma de caja, que es una caja eh, rectangular, y se coloca en el agujero que se encuentra arriba a la izquierda, y se observa si posee la inclinación adecuada. Como cuarto paso, se coloca la pieza más pequeña en la parte inferior izquierda de la espuma flex, ya que ahí se encuentran aberturas ya previamente marcadas. Como quinto paso, se coloca la tercera pieza y esta tiene forma de espiral. Esta se coloca en la parte superior del tubo de plástico y se coloca un poco de plastilina en la base de la tapa, en la tapa para que posea mayor estabilidad. Como sexto paso, se procede a colocar correctamente un tramo del prototipo, el cual se encuentra pegado a un soporte en el tubo. Y pues, se necesita conectar correctamente el tramo con
tramo número 2 y el tramo número 3. Y como séptimo paso, se observa que todo se encuentra en su posición y se procede a utilizar el prototipo. Así pues, el procedimiento de uso de este prototipo se enfoca que en primera instancia se colocan los dominós que se situarán en el último tramo en sus respectivas marcas. Como segunda instancia, se colocan las canicas al final y al principio del prototipo, que estas ya están previamente marcadas. Y tercero, se da un pequeño empujón a la canica del inicio y así se observa cómo recorren todos los tramos. A continuación, mostraremos qué realiza cada tramo. Aquí se puede observar el primer tramo, que se comprende de una espiral que obtiene, o mejor dicho, tiene un radio creciente. El segundo tramo, el cual es una trayectoria rectilínea de dos fases, una, una plana y una con una inclinación. Por siguiente, tenemos al tercer tramo y cuarto tramo. Este se comprende de una curva y eh, de una trayectoria plana donde los dominós, al culminar su caída, empujarán a la canica y esta misma realizará el tiro parabólico. En el siguiente video podemos observar cuál es su funcionamiento completo en todos los tramos. Y aquí hemos podido observar cómo realiza la trayectoria la canica dentro de todo este prototipo. Así pues, para la obtención de cálculos, se utilizaron las siguientes ecuaciones para el cálculo de variables. En el caso de la aceleración, se realizó la integración eh, de- eh, con respecto al tiempo. Y las ecuaciones brindadas serían la velocidad final será igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esta misma ecuación se deriva con respecto al tiempo y nos da la posición, el cual nos dicta que la posición final será igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Para esto, los resultados obtenidos son dictados en la siguiente tabla. Como valores iniciales tenemos que el tiempo inicial será 0, la velocidad inicial será 0 y la posición inicial será 0, dado que la partícula inicia desde el reposo. Así pues, la aceleración será una constante, dado que en este caso eh, eh, comprendemos a la gravedad como la aceleración constante en este prototipo. Así pues, también sus tiempos finales fueron tomados en relación a cada ensayo que se realizó en el prototipo, teniendo una media de 5,50,4 de tiempos finales. Así pues, con respecto al tiempo y la utilización de las fórmulas antes nombradas, se obtuvo la velocidad final y la posición final en cada uno de estos lapsos en el prototipo. Así pues, bien, llegamos a las conclusiones en base al prototipo. En cuanto a los movimientos curvilíneos, hemos podido observar que la partícula, a razón de la velocidad obtenida por un tramo, perdón, serían movimientos rectilíneos, eh, el móvil no presenta ninguna perturbación, pero se debe tener en cuenta que al momento de caer en el segundo tramo, existen fuerzas mismas que no son tomadas en cuenta por la cinemática, haciendo que el estudio de la partícula que recorre un tramo recto y posteriormente cae hacia una pista con una inclinación recta, implica el estudio de las fuerzas de rebote, colisión, entre muchas otras. Y para que de esta manera determinemos no solamente sus componentes cinéticas, sino que también tomemos en cuenta las fuerzas en las que el movimiento se efectúa, haciendo que hagamos referencia a la dinámica. En el caso de los movimientos circulares, hemos experimentado que el móvil toma una curva con un radio que se mantendrá fijo, es decir, se hace referencia al tercer tramo,
y no contemplará una afectación en la distancia recorrida. Pero debido a la inclinación, el móvil puede sufrir movimientos acelerados o desacelerados. Es decir, que llega con una velocidad inicial y ésta puede aumentarla o puede chocar con la pista generando una desaceleración y por consecuente disminuir su velocidad. En el caso del tiro parabólico, el móvil sale disparado cuando una pieza de dominó lo empuja, haciendo que éste caiga por una cierta altura, que en este caso fueron 81 centímetros. En este caso se deberá tener en cuenta la altura, como ya hemos mencionado, que se encuentra el móvil, ya que en el lapso que se dará al realizar los cálculos, este puede ser mayor o menor, dependiendo a la altura a tratar. Y por último, tenemos las coordenadas, no, por consiguiente tenemos las coordenadas normales y tangenciales. En este caso, las coordenadas nos ayudarían a determinar una trayectoria en el espacio si no tendríamos materializado el prototipo. Así pues, esto lo podríamos generar en los intervalos de tiempo dados por cada tramo. Es decir, haciendo que gracias a los procesos de integración y derivación conozcamos ciertas ubicaciones, no, ciertas ecuaciones necesarias para el cálculo de velocidad, posición y aceleración en ciertos puntos de interés. Y ahora sí, por último, tenemos las coordenadas cilíndricas, que con respecto a este punto, se puede observar que el primer tramo tiene una espiral que aumenta su radio a razón de una vuelta, y además se observa que el radio de crecimiento se va hacia abajo. Por otra parte, se puede realizar cálculos para determinar la velocidad, posición y aceleración en cierto punto de la espiral. Esto tomando en cuenta que sus componentes horizontales y verticales de la espiral para que así tengan una certeza de la altura z con lo que se va a tratar y cuál podría ser la razón de crecimiento de su radio. Con esto se concluiría la presentación y se agradece la atención a todos los videntes por mirar esta presentación. Muchas gracias.